Vamos, iglesia, ayúdame a orar unos momentos. Abre los cielos sobre mí. Abre los cielos sobre mí, Señor. Abre los cielos sobre tu iglesia en este día. Abre los cielos, Señor, sobre tu casa, sobre tus hijos. Somos necesitados de ti, Señor. Abre los cielos, oh Rey. Abre los cielos sobre tu iglesia, Señor. Por la sangre del Cordero, venga tu reino a este lugar. Derrama tu gloria, derrama tu poder, derrama tu gracia, derrama tu sabiduría, tu dirección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Salvador en este día. Fuerte, vamos. Yeah. Gracias, mi Rey. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué gusto verles. Qué gusto estar juntos una vez más en la casa de Dios. Un poquito más juntos que la semana pasada. Pero nunca estar en la voluntad de Dios será un riesgo para ninguno de nosotros. La palabra de Dios nos manda a estar juntos, unánimes, con una misma visión, con un mismo espíritu, adorando en armonía al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias, Jesús. Damos gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Quiero que escuche esto. La palabra es lámpara a mis pies, ella es lumbrera siempre a mi caminar, es pan de vida que nutre todo mi ser. Es mi fuente de amor, gozo y poder. La palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Es la palabra lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra del Señor es la verdad. Me libera de las dudas y el temor. Es la palabra la que inspira nueva fe.
es mi fuente de amor, gozo y poder. La palabra es más dulce, la palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Canta la iglesia. Es la palabra lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. Cántelo todos juntos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, dígalo iglesia, tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. Den un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Más fuerte ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos están hoy contentos de estar en la casa de Dios? Este es un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar de esperanza, un lugar donde usted y yo tenemos una maravillosa cita con nuestro Dios y nuestro Padre. Muchas gracias. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón esta mañana, algo que estoy completamente convencido, el Espíritu sabía que era sumamente importante y necesario que fuera predicado, que fuera enseñado. Mi tema en esta mañana es viviendo por la palabra de Dios. Diga conmigo, viviendo por la palabra de Dios. Quiero que leamos una escritura en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, verso 4. Si voltean la bocina, mejor. Mateo capítulo 4 y verso 4. ¿Están listos? ¿Lista, iglesia? Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, si el Espíritu Santo nos abriera hoy el entendimiento y pudiéramos comprender lo que significan estas palabras, pudiéramos comprender su peso y su importancia en nuestras vidas. Si hoy entendiéramos el valor
y el poder de la palabra de Dios, yo le garantizo que no seríamos más los mismos. No seríamos más los mismos. Ese es uno de esos pasajes que de tanto oírlos o de tanto escucharlos, muchas veces llegamos a, o se llega a debilitar su significado, su enseñanza. Y yo creo que el Espíritu Santo anhela que la iglesia recupere esta conciencia acerca de lo valioso y lo central, de lo importante que es el que usted y yo vivamos por la palabra de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que sale de la boca de Dios es fiel. La palabra que sale de la boca de Dios es verdadera y no hay mentira ni exageración en ella, jamás. La palabra que sale de la boca de Dios es eterna, es absoluta e incuestionable. No hay pensamiento liberal o progresista que pueda doblar o que pueda hacer sucumbir lo incuestionable y absoluto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es altamente confiable, poderosa, indetenible e indestructible. Nuestra esperanza y nuestra fe deben apoyarse y descansar plenamente en ella, plenamente. Y escuche, debemos alimentarnos y llenarnos de su sustancia, ya que en ella se fortalece y se sustenta nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos, iglesia, donde necesitamos llenar y fortalecer nuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios es hoy mucho más valiosa, necesaria e importante de lo que nosotros hemos pensado, de lo que nosotros hemos imaginado, aún de lo que nosotros hemos entendido. Y por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos abra la mente, nos abra el corazón, nos ilumine el pensamiento y nos revele qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida, en el centro de nuestra existencia. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero mostrarles por medio de las Escrituras qué importante, qué necesaria, qué indispensable y qué poderosa es la palabra de Dios. Amén. Acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Y vamos a leer juntos, por favor. Damos gracias, Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, mire, la Escritura señala claramente que estamos en los postreros días, en los días finales. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El hombre no es la razón de la existencia del universo, como el humanismo enseña. Es Jesús la razón de la existencia y de la creación del universo, y nosotros fuimos creados para Él, para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El cual, dice Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Escuche la siguiente frase: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como Dios sustenta el universo infinito con la palabra de su poder. Como Dios sustenta la vida del hombre, la vida de su pueblo, la vida de su iglesia con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se refiere a nuestro Señor Jesús. Escuche, iglesia. Isaías 40,
Verso 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, iglesia? Ahora escuche bien, este es mi primer punto. La palabra es firme y confiable. Amén. Diga, la palabra es firme y confiable. Por cuanto la palabra de Dios permanece para siempre, por cuanto la palabra de Dios es firme, es total y absolutamente confiable. La palabra permanece, porque procede de la boca de un Dios fiel, porque procede de la boca de un Dios que solo puede hablar verdad. Y esta es la razón principalmente por la cual tú puedes apoyarte. Y eso es a lo que yo quiero hoy invitarte, eso es a lo que yo quiero estimularte, a que tú puedas apoyarte con toda seguridad en la palabra y estar convencido que no serás conmovido. ¿Por qué? Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escuche, todo demonio, todo gobierno, toda circunstancia, toda adversidad es temporal cuando enfrenta la palabra eterna de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Tus problemas son temporales, la palabra de Dios es eterna. Toda oposición demoníaca es temporal, pero la palabra de Dios es eterna. Aún este mundo es temporal y será sacudido eventualmente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por cuanto la palabra de Dios permanece para siempre, es para mí firme, es para mí confiable, y puedo apoyarme y puedo descansar con toda seguridad en ella. Porque aunque mis emociones, mis sentimientos, mis estados de ánimo, mis circunstancias puedan sacudirse, la palabra de Dios es la roca firme en la cual yo puedo apoyar siempre mis pies y tener la seguridad de que no seré defraudado. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor, aleluya. Isaías capítulo 55 versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Se da cuenta de que dentro del plan y el diseño de Dios, la lluvia y la nieve que caen del cielo tienen una misión? ¿Cuántos dicen amén? Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, esa es su misión, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vea lo que dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor, aleluya. Dios promete que su palabra hará todo lo que Él ha dicho que hará. Dios promete, quiero repetir eso, Dios promete que su palabra hará todo lo que ha dicho que hará. Todo lo que ha dicho que hará. La palabra es prosperada en su misión. La palabra tiene una misión. La palabra tiene una función. Y usted y yo tenemos que creer que la palabra dará resultado. Una de las razones por las que muchas veces la gente confía más en la astucia humana, confía más en la ayuda del hombre, confía más en las instituciones, es porque no ha entendido que esta palabra, la palabra de Dios, en la cual usted y yo podemos confiar, en la cual usted y yo podemos descansar, dará resultado, hará todo lo que Dios ha dicho que hará. Y por tanto, usted y yo podemos mantenernos firmes en cualquier tipo de situación, siempre esperando resultados. Gloria a Dios. Usted debe esperar resultados cuando confía plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre hará todo lo que Dios ha dicho que hará, y yo tengo que aprender a confiar en eso. Dice la palabra: no volverá a mí vacía. Cuando Dios envía la palabra y cuando hay un corazón que recibe la palabra
y la atesora y la hace suya, téngalo por seguro que la palabra hará todo lo que Dios ha dicho que hará. Si la palabra dice sanidad, habrá sanidad. Si la palabra dice prosperidad, habrá prosperidad. Si la palabra dice liberación, habrá liberación. Si la palabra de Dios dice multiplicación y ensanchamiento, habrá multiplicación y ensanchamiento. Todo lo que se requiere es una palabra que no falla y un corazón que se atreve a creer. Denle un aplauso a mi Señor, aleluya. Número 3. Jeremías capítulo 23, verso 18. Escuche, esto es bien importante, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Quiero decirle algo. Hoy yo estuve en el secreto de Jehová y estoy seguro que oí su palabra. Pastor, ¿usted oyó una voz? No. Pero tengo la certeza y la seguridad que oí en mi espíritu esta palabra de Dios para mí y para usted. ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que lo que yo estoy compartiendo con usted en esta mañana es la palabra que Dios quiere que usted escuche y que usted necesita oír? Porque estuve en el secreto de Jehová para ver y oír la palabra. Quiero que usted entienda algo. La palabra de Dios se revela en oración. Si hay algo que usted tiene que aprender acerca del poder de la palabra, es su conexión, su unión vital necesaria con la comunión, con la oración. Porque la palabra de Dios es una semilla. Jesucristo dijo: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, su semilla cayó junto al camino, entre espinos, entre pedregales y en buena tierra. Cada uno de los terrenos representa un corazón, pero la semilla representa la palabra. Él mismo lo aclaró en el Evangelio, creo, de Marcos, donde dijo: la semilla es la palabra de Dios, mientras les explicaba la parábola a sus discípulos. Así que escuche, la palabra es una semilla, escuche, que se riega con el agua de la oración. La palabra es una semilla que se riega con el agua de tu oración. Palabra más oración es igual a revelación. ¿Qué es la revelación? Revelación es cuando el corazón y la mente se iluminan para entender y comprender lo que la palabra quiere decir exactamente. Cuando se van las dudas, se va la confusión y usted entiende perfectamente lo que Dios está tratando de decir. Eso es la revelación, y la revelación es sumamente importante cuando tratamos con la palabra. Pero es por medio de la comunión con Dios donde la palabra nos revela sus misterios, donde la palabra nos revela sus conceptos, donde la palabra nos revela su sabiduría, donde la palabra nos revela su dirección, donde la palabra nos revela todo lo que Dios nos ha dado. Es la revelación. Precisamente hemos estado hablando de la renovación de la mente. Es precisamente la revelación la que renueva la mente, porque la ilumina con la verdad. Entonces, Dios nos ilumina la mente y el corazón, y comprendemos lo que la palabra nos enseña con total seguridad, con total claridad. Para alguna persona quizás será algo difícil de comprender cómo Dios quiere que amemos a los que nos han ofendido. Y claro, para la mente natural eso es muy complicado. Para el corazón, muchas veces cegado por el egoísmo o por el orgullo, eso es muy complicado. Pero cuando la palabra se revela en el corazón, cuando la palabra ilumina la mente, porque hemos estado en la presencia de Dios pidiendo que Él nos hable, pidiendo que Él nos enseñe, pidiendo que Él nos guíe, pidiendo que Él nos muestre el camino, entonces la verdad nos hace entender. Y ahora lo que la mente no podía entender y lo que el orgullo y el egoísmo no podían entender, el Espíritu dentro de nosotros lo comprendió. Ahora sé perfectamente por qué debo amar a mí, al que me ofendió, y estoy completamente dispuesto a hacer lo que la palabra me mandó, porque ahora entiendo, porque lo veo como Dios lo ve. Alguien dice amén a eso.
Usted necesita revelación de la palabra. Necesita comprender con claridad todo lo que Dios quiere decir. Y este secreto se encuentra en este punto. La palabra se revela en oración. Punto 4. Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. No Jeremías, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Diga conmigo: martillo que quebranta la piedra. Escuche esto. Nuestro corazón responde a la palabra. Hace un rato decía que a la mente natural y al corazón egoísta, orgulloso, le resulta muy difícil. Y ahora todos tenemos algo de eso, me incluyo. Todos tenemos algo de egoísmo, todos tenemos algo de orgullo, todos tenemos algo de dureza de corazón. Es precisamente ahí donde necesitamos el martillo. Diga conmigo: el martillo. Dice la palabra de Dios que este martillo tiene una misión, tiene una función: quebranta la piedra. Quiero que usted entienda esto. Este pasaje está hablando de nuestro corazón. Este pasaje está hablando de tu corazón. La palabra de Dios, escúchame, rompe la dureza de nuestro corazón. Hace algunos, no fue hace mucho, hace aproximadamente 2 años, un poquito antes de la pandemia, estaba leyendo la Biblia como acostumbro todas las mañanas, mi tiempo devocional. Entiéndase, devocional, tiempo devocional, el tiempo que le consagramos a Dios voluntariamente cada día, cada día. Después de orar, lo que yo hago es que comienzo a leer la Biblia. Tengo un plan de lectura diaria. Cuando preparo la palabra para predicar, estudio la Biblia, pero yo aparte, para mi vida diaria, tengo un plan de lectura que yo voy siguiendo todos los días. Yo no, escuche bien esto, yo no leo la Biblia para predicar, yo leo la Biblia para vivir. Esa es mi vida, esa es la forma en la que yo me alimento, esa es la forma en la que yo conozco a Dios. Y claro que estudio la palabra para predicar, pero hay gente que lamentablemente solamente recurre a la palabra cuando la necesita, como para predicar o como para enseñar. Y usted y yo debemos aprender que esto debe ser un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que ora cuando va a predicar u ora cuando tiene una necesidad. No, la oración tiene que ser un estilo de vida. Yo no oro para predicar, yo oro para vivir, gloria a Dios. Y cuando voy a predicar, oro y me preparo y estoy en la presencia de Dios. Pero la oración tiene que ser mi estilo de vida y no solamente mi recurso en el momento de necesidad. Le digo esto con mucho amor: Dios no es la aspirina de nadie, que solamente se le busca cuando se tiene dolor. Dios es nuestra vida. Diga: Dios es mi vida. Dile al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi vida. Entonces la palabra de Dios. Estaba compartiéndole que estaba en este tiempo devocional hace un par de años, un poquito más, y estaba leyendo la Biblia, y en mi plan devocional aproximadamente tenía que leer, y no como un deber, es una disciplina espiritual para mí. Tenía que leer eran como 8 capítulos, y cuando terminé, cerré la Biblia y me iba a parar, y entonces sentí que el Espíritu Santo no me quería dejar ir. Escuche bien, eso se siente maravilloso. Yo me quería ir porque había terminado mi tiempo y sentí que el Espíritu Santo no me quería dejar ir, y me volví a sentar y volví a abrir la Biblia, y entonces el Espíritu Santo me dijo esto: si sigues leyendo, tu corazón se va a enternecer y tú vas a comenzar a experimentar la influencia de la palabra en tu corazón. Y yo de repente me di cuenta de que muchas veces nuestra lectura es meramente una disciplina y no pasamos el tiempo suficiente en la palabra como para que ésta logre romper el caparazón y comience a tocar las fibras más íntimas de nuestra alma y de nuestro ser. Muchas veces cuando tú te expones el suficiente tiempo a la palabra, de repente eso comienza a dejar de ser historia, comienza a dejar de ser
frases y versos, y de repente tú sientes que se convierte en la voz de Dios para ti, específicamente en ese momento en el que te encuentras. Hay gente que dice: ¿cómo se oye la voz de Dios? Yo no pudiera decirle cómo suena. Así como usted puede reconocer mi voz, así se puede reconocer la voz de Dios cuando nos habla a través de las Escrituras. No es una voz que usted escucha, pero es una voz que usted percibe. Es una voz que usted capta, es una voz que usted discierne. Su corazón se enternece. Hubo un rey en la Escritura, el rey Josías, uno de mis reyes, soy fan de Josías, uno de mis reyes favoritos, una de las historias más maravillosas. El hombre comenzó a reinar cuando él era muy niño, pero él tenía un gran celo por la casa de Dios. Mandó que la casa de Dios fuera reparada porque había sido descuidada por reyes anteriores a él. Estaba muy maltratada. Dio dinero y nuevamente recuperó el que la gente viniera y trajera ofrendas. Y todo ese dinero lo invirtieron en arreglar la casa de Dios. Y mientras arreglaban la casa de Dios, encontraron el libro de la ley, un libro que había estado extraviado por décadas, que no se había leído, que no se había escuchado. Y entonces cuando descubrieron el libro, creo que fue Hilcías el que lo descubrió. Curiosamente, Hilcías, el sacerdote que descubrió el libro de la ley en el templo, fue el padre del profeta Jeremías. Y entonces Hilcías descubre el libro y se da cuenta de esto, y se lo llevan al rey y se lo leen. Y escuche bien, cuando dice la Biblia que cuando el rey oyó las palabras del libro, se quebrantó en su corazón, rasgó sus vestidos y se puso a llorar. Entonces él manda con un profeta acerca del libro a preguntar. Y entonces un profeta le da una palabra al rey y le dice: díganle al rey que les envió conmigo a decirle que por cuanto oíste las palabras del libro, Dios le dijo al rey por medio del profeta: por cuanto oíste las palabras del libro y se enterneció tu corazón. Escucha, mi iglesia. Oh Padre, ayúdame. Si algo necesitamos en este tiempo es un corazón tierno ante Dios. Y un corazón tierno solamente se consigue cuando la palabra, que es como un martillo, continuamente quebranta la piedra. Y este es el pasaje. Dios le habló a Josías y le dijo: tu corazón se conmovió como resultado de oír. Te humillaste delante de Dios al oír las palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también, diga también. ¿Qué significa también? Significa que de la misma manera que Josías oyó a Dios por medio de la palabra, Dios también lo oyó a él cuando él se quebrantó y cuando él lloró en la presencia de Dios. Yo también te he oído, le dijo. Tu corazón se enterneció. Usted y yo necesitamos tener corazón tierno, iglesia. Y es la palabra de Dios, el martillo que quebranta la piedra. Usted y yo tenemos que leer la palabra, tenemos que oír la palabra hasta que sintamos que las lágrimas comienzan a correr por nuestros ojos. ¿Cuándo fue la última vez que delante de la palabra de Dios sentiste un profundo deseo de llorar o las lágrimas corrieron por tus ojos? Quiero decirte que cuando tú sientes eso leyendo la Biblia, eso significa que la palabra está quebrantando tu corazón como un martillo, rompiendo el caparazón, rompiendo el orgullo, rompiendo la arrogancia, rompiendo la indiferencia, rompiendo todo aquello que te hace sentir a Dios lejos, para que comiences a ver que realmente Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Está contigo y está dentro de ti. Dale un fuerte aplauso a mi rey, aleluya. Expon tu corazón a la palabra hasta que tu corazón se conmueva y comiences a sentir su efecto, su influencia y su poder. Número 4, Mateo capítulo 8 verso 16. Esto que le estoy enseñando parece como una progresión de cosas que la palabra hace. Las hace contigo, las hace conmigo, las hace con cualquiera. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, diga con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí hay dos pájaros de un tiro, pero quiero hablar del primero. Diga conmigo: la palabra me liberta. Dígalo otra vez: la palabra me liberta. Es una de sus funciones principales. Toda atadura, toda ligadura sucumbe ante el poder de la palabra de Dios, aleluya.
No hay diablo, no hay demonio, no hay atadura, no hay ligadura, no hay maldición que pueda prevalecer en la mente y en el corazón de una persona que se expone a la palabra de tal manera que la palabra comienza a libertarlo. A libertarlo. Escúchame, la palabra de Dios no es para que usted y yo tengamos una cabeza grande llena de conocimiento. La palabra de Dios es para que usted y yo experimentemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estemos nunca más sujetos al yugo de la esclavitud, del pecado, de la muerte espiritual y de la maldición. La palabra viene a libertarte. ¿Sabe que uno de los anhelos de mi corazón es que tú aprendas a amar la palabra? Yo quiero que tú ames la palabra, que la ames más que a cualquier cosa. De la palabra, Proverbios dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, la palabra debe ser un tesoro. Escúchame, iglesia de Cristo, la palabra es nuestro más grande tesoro de este lado de la eternidad. Es un don, es un regalo de Dios. La palabra debe ser apreciada, la palabra debe ser valorada, la palabra debe ser amada, la palabra debe ser seguida, la palabra debe ser obedecida, la palabra debe ser tomada en cuenta y en importancia. Gloria a Dios. Por eso yo creo que dentro de la celebración del culto cristiano nada es más importante que la predicación de la palabra. Gloria a Dios por la alabanza, gloria a Dios por la adoración, gloria a Dios por la organización, gloria a Dios por todo lo que hacemos alrededor del culto cristiano. Pero no hay nada más importante dentro de la celebración del culto cristiano que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Lamentablemente hay gente que se la brinca ya, porque creen, será la alabanza, será la adoración. No, Señor, todo eso tiene su lugar, pero nada ocupa el lugar de la palabra. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien. Nada puede ocupar el lugar de la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón, y no hay nada en absoluto que la pueda sustituir. Nada. No hay nada, repito, no hay nada que pueda sustituir a la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Si no amamos la palabra, si no leemos la palabra, si no escudriñamos la palabra de Dios, debemos entender claramente que no hay nada con lo que lo podamos sustituir. Había dos mujeres en una casa, eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Jesús le gustaba quedarse con estas personas cuando pasaba por aquella ciudad. Y entonces la palabra de Dios dice que en una ocasión una de las hermanas comenzó a preparar la comida, comenzó a preparar un banquete para el Señor. Pero la hermana pequeña, María, se sentó a los pies de Jesús. Y entonces Marta, mientras estaba ocupada haciendo todas sus actividades, sirviendo, preparando la comida y todo eso, miró a su hermana y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Que no me ayuda? Te quiero servir, Señor, pero mi hermana no me ayuda y me deja sola. Y Jesucristo la miró con ternura y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Le dijo: pero solamente una cosa es necesaria, y María ha descubierto esa parte. ¿Sabe que María estaba a los pies de Jesús oyendo qué? Su palabra. Nuestro servicio. Escúchame bien, iglesia, escúcheme bien, músicos, líderes, escúcheme bien, ministerios. Nuestro servicio no puede sustituir la palabra de Dios. Es que yo sirvo a Dios, entonces me eximo de leer la Biblia. No. Tienes que amar la palabra más que tu servicio. Finalmente la palabra es la que te equipa en tu servicio. Entonces la palabra nos liberta. Toda atadura, toda ligadura sucumbe ante el poder de la palabra de Dios. En este caso descubrimos que la palabra tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. La Biblia dice que le trajeron los endemoniados y Jesús usó la palabra para liberarlos. Oh, que esa revelación y esa autoridad venga. No se imagina, gloria a Dios, cómo yo anhelo el predicar de tal manera que cuando predique la palabra, los endemoniados sean liberados y los enfermos sean sanados. Gloria a Dios, porque la palabra tiene ese poder y la culpa no la tiene la palabra. Si eso no está sucediendo exactamente así, no es culpa de Dios ni culpa de la palabra, sino culpa mía y culpa nuestra. Porque la palabra, dijo Dios, hará todo lo que yo quiero. La palabra funciona. Entonces,
toda maldición, toda ligadura, todo lazo demoníaco se rompe, se destruye por causa de la palabra de Dios. Ni un solo demonio puede resistir la autoridad de la palabra de Dios. El problema es que ellos entienden la autoridad de la palabra, pero la iglesia muchas veces no la entiende. Recuerdo en una ocasión que estaba librando una batalla espiritual en oración en mi casa. Y estaba orando. Yo sentía una oposición en la atmósfera espiritual. Sentía una oposición demoníaca sobre mí, una opresión demoníaca sobre mí, sobre mi casa. Y estaba yo en una guerra espiritual, quebrantando en el nombre de Jesús, como Jesús enseñó. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y esto no es un asunto de pastores, esto es un asunto del cuerpo de Cristo. Usted también puede echar demonios de su casa, de su matrimonio, de sus hijos, de sus finanzas, de su cuerpo. Alguien está aquí, gloria a Dios. Y estaba yo en eso cuando sentí que había una resistencia muy fuerte. Y en un momento me vino el pensamiento de desmayar, es decir, esto no se rompe, lo voy a dejar quieto mientras estaba orando. Pero de repente me vino algo. Y yo dije en mi oración, en el nombre de Jesús, como si hubiera retrocedido un momento. Y nuevamente embestí. Dije, en el nombre de Jesús, demonio, tienes que someterte. No tienes otra opción que someterte delante de la palabra y de la autoridad del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, fuera. Y pum, se rompió la opresión y la oposición que había estado experimentando. Y sentí una gran libertad para orar a partir de ese momento. Cosas que eventualmente se manifiestan en lo natural cuando usted ve que en sus circunstancias ocurren cambios que usted conquistó en oración, porque creyó la palabra y se mantuvo firme en la palabra. La palabra trae libertad. Todo lazo demoníaco, repito, se rompe por causa de la palabra de Dios. Ahora, esto es muy común y esto usted lo ha experimentado muchísimas veces. Probablemente en esta iglesia lo he experimentado muchísimas veces. Daniel capítulo 10, verso 19. Un ángel vino donde Daniel, que estaba en un ayuno de 40 días. Y entonces Daniel cuenta que el ángel que vino a verle le dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Antes de eso dice la Biblia que él se sentía muy débil. Y entonces, mientras él me hablaba, ¿qué sucedió? Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Escúchame bien, iglesia. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado, decaído, un poco frustrado? Y la palabra de Dios fue como si le hubieran puesto combustible a un cohete y saliste disparado con una completa renovación en el área de tu actitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia y te sientes como que no sabes qué hacer? Te sientes confundido, te sientes desgastado, te sientes cansado de la situación. Pero viene una palabra de Dios que sacude por completo tu mente y tu corazón. Y todo lo que tú sentías y la forma en la que veías tus circunstancias cambia de manera radical. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios es como combustible que le da energía a nuestra actitud, que le da energía a nuestra fe, que le da energía a nuestra esperanza, que le da energía a nuestro espíritu, que le da energía aún a nuestro propio corazón. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que mientras él hablaba, mientras la palabra venía, Daniel recobró fuerza. ¿Sabe por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque mientras usted y yo nos exponemos a la palabra, usted y yo somos fortalecidos, somos animados, recuperamos las fuerzas. Escuche, que perdemos en el desgaste de la vida diaria, en el desgaste de las responsabilidades, en el desgaste del trabajo, en el desgaste de la escuela, en el desgaste de los compromisos, de las metas, de los plazos, de los pagos. ¿Cuántos han estado ahí? Gloria a Dios. Ahí vivimos todos. Amén. Y la palabra de Dios es precisamente esa energía que nos revitaliza espiritualmente, que revitaliza nuestra actitud, que revitaliza nuestra fe, que revitaliza toda nuestra vida, todo nuestro ser. Escúchame, la palabra de Dios te fortalece, te alienta, te anima, te saca del hoyo oscuro y cenagoso de la ansiedad y de la depresión.
es que no veo por dónde. La palabra te dará dirección, aleluya. La palabra te fortalecerá en tu momento de mayor debilidad para que te levantes, porque mi Dios es el Dios que rescata del hoyo tu vida. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. La palabra nos hace recobrar nuestras fuerzas y nuestra energía espiritual, nos da ánimo, nos da fortaleza. ¿Cuántas veces he escuchado personas que me dicen: ya no puedo más, pastor, con esta situación, ya no puedo más con este hombre? Gloria a Dios, dice la esposa, y de repente viene una palabra de Dios, y aquella mujer decaída, y aquel hombre desanimado, y aquella persona deprimida, de repente, ¡pum!, cobra una energía completamente nueva y sale plenamente renovado y con una perspectiva y una actitud totalmente diferente. Entró como gato pisado y salió como león enojado. Gloria a Dios. Porque la palabra nos alienta, nos anima y nos fortalece. Salmo 119, verso 115. ¿Qué punto vamos? 5. Escuche esto. Salmo 119, verso 105. No 15, 105. Lámpara es, qué maravilloso este pasaje, a mis pies tu palabra. Y escuche, lumbrera a mi camino. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y de tinieblas? Más que nunca hoy usted necesita la lámpara. Dice la Biblia que la palabra es la lámpara a nuestros pies. La lámpara que nos enseña el camino por el que tenemos que andar. La lámpara que no nos permitirá desviarnos a la derecha o a la izquierda. La lámpara que no permitirá que nos perdamos, que nos extraviemos en medio de la oscuridad de este mundo y de este sistema caído. Escuche bien, la palabra de Dios nos da sabiduría y dirección. ¿Alguien aquí necesita sabiduría y dirección? Mire, yo la necesito todos los días de mi vida. Santiago, el apóstol, dijo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, eso sí dijo, pero pida con fe. Entonces la palabra de Dios dice, es como una lámpara que alumbra nuestro camino, una luz que ilumina nuestro camino. El que me sigue, Jesucristo dijo, no andará en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, escuche bien, destruye la confusión, destruye las dudas, todo aquello que te impide saber la dirección y el camino en el que debes andar. Enséñame, dice un pasaje en la escritura, el camino por el que debo andar. Hay otro pasaje que dice, te guiaré por sendas de justicia por amor de mi nombre. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra y me siguen. Aleluya. Porque escuche bien, la palabra nos da sabiduría, la palabra nos da dirección. No hay forma que tú estés extraviado si caminas a la luz de la palabra. No te apartes de la palabra y siempre tendrás luz. No te apartes de la palabra y siempre tendrás dirección. No te apartes de la palabra y siempre tendrás sabiduría. No te apartes de la palabra y siempre sabrás lo que tienes que hacer. Dale un fuerte aplauso a mi Rey, aleluya. Punto 6 o 7, 6. A veces, porque a veces somos medio cabezones. ¿O usted no? Nada más yo. Extienda sus manos y ore por mí. Quítale lo cabezón a mi pastor. No. Todos, diga todos. ¿Tú sí vas a orar por mí? Estiró la mano y todo. Mire, todos tenemos algo de cabezones. Tomamos malas decisiones, nos equivocamos, metemos la patota, cometemos errores. Y entonces
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice el Salmo 119, verso 133. Escuche esto. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo Dios ordena mis pasos? Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Podemos cometer errores, por supuesto. Podemos deslizar nuestros pies en el pecado. Escuche bien, no es excusa, pero puede suceder. Somos nuevas criaturas, hemos sido libertados del pecado, pero aún podemos experimentar tentación, aún podemos fallar. Repito, no use eso como una excusa para vivir una vida mediocre moralmente, sino aprenda que aunque no porque lo planeamos, no porque lo deseamos, no porque corrimos en pos de ellos, sino porque nos resbalamos, nos caímos, como cuando corremos y no vemos la piedra, o no vemos el hoyo, o no vemos el perro que sale corriendo. Podemos equivocarnos, y sin embargo la Biblia dice, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, que si te medio enchuecaste, la palabra te regresa una vez más al camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ordena mis pasos con tu palabra y vea, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque la palabra de Dios endereza nuestra vida. La palabra de Dios nos saca del engaño. La palabra de Dios nos saca de la mentira. La palabra de Dios nos saca de la confusión, nos saca del error, nos saca de la obstinación. Mire, cuando una persona está equivocada, pero se expone continuamente a la palabra, no va a pasar mucho tiempo para que se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Lamentablemente, cuando la gente no se expone a la palabra de Dios y son obstinados, son tercos, son orgullosos, son lo que sea, y no se dan cuenta, y entonces defienden su obstinación o la justifican de alguna manera. Así crecí, así nací. Hay gente que llega a decir, así me hizo Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice en Eclesiastés, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. Yo no creo un hombre malo, yo creo un hombre bueno. El hombre escogió la desobediencia y el pecado. Ahí está, Dios hizo al hombre recto, gloria a Dios, pero ellos buscaron. Ya ve que sí sé la Biblia. Oiga, mal hiciera, ¿verdad? Imagine un pastor que no conoce la palabra. Santo, salga corriendo. Oh Padre, por eso hoy hay muchos líderes que lo que enseñan es humanismo y motivación personal, porque no conocen la palabra. Y la palabra de Dios es suficiente, gloria a Dios. Entonces, dile al Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Pero vaya a la palabra, pues. La palabra es la que te muestra la manchita, el pedacito de cilantro. Tú estás ahí todo galán y la gente te ve ahí. Pero la palabra es como el espejo que te muestra la verdad. Entonces endereza tus pasos. Tú te das cuenta qué es lo que tengo que hacer. No puedo seguir obstinado con esta ofensa, tengo que perdonar. No puedo seguir viviendo esta vida haciendo fraudes, tengo que cambiar, etcétera, etcétera. La palabra ordena nuestros pasos cuando tú y yo nos desviamos. Gloria al Señor, aleluya. Estoy terminando ya, gloria al Señor. Ahora, Salmos 119, verso 49. Por cierto, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, tiene como tema central, y usted lo puede leer, le dejo de tarea que lo lea, que analice y que aprenda todo lo que el Salmo 119 tiene que enseñarnos acerca de la importancia y el poder de la palabra de Dios. El tema central del Salmo 119 es la palabra de Dios. Entiéndase, a veces dice la ley de Dios, pero se refiere a la palabra. Básicamente está hablando de la palabra. Salmo 119, verso 49 dice, acuérdate. Gloria a Dios. 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Estamos hablando de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra que Dios nos da.
esa promesa que Dios nos hace en las Escrituras. Recuerde lo que decíamos al principio, la palabra permanece para siempre, por eso es confiable, por eso usted puede descansar en ella, por eso usted puede apoyarse en ella, poner su fe, poner su confianza. La palabra hará lo que Dios dijo que hará. Y entonces la palabra nos anima, ¿en dónde? En la esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra esperar, pero no esperar frustrado, esperar desanimado, sino esperar con la actitud correcta, esperar con expectativa. Gloria al Señor, eso es esperanza. ¿Y en qué palabra Dios nos hace esperar? En sus promesas. Usted debe conocer las promesas de Dios, y cuando una de esas promesas se adapte, porque escuche bien, no hay una sola necesidad que usted tenga en esta vida para lo cual Dios no haya hecho provisión de una promesa específica. La promesa específica es la forma en la que Dios canaliza su ayuda específica en tu momento de necesidad específico. Si cuando usted lee las promesas, de repente hay una promesa que se identifica completamente con su situación. Una promesa que le habla de sanidad, por ejemplo. Una promesa que le habla de bendición cuando usted está pasando por una situación económica difícil. Una palabra que le habla de liberación, o que le habla, inclusive que le habla o le promete el hijo que no ha podido tener. Y entonces esa promesa es la palabra que Dios nos da para que nosotros esperemos en ella, para que nosotros la abracemos, para que nosotros la guardemos en el corazón, para que nosotros oremos a través de ella, para que nosotros la proclamemos continuamente. Y cuando nos sintamos desanimados, o cuando los pensamientos negativos vengan, que nos digan no tienes lo que esperas, no está sucediendo lo que tú quieres, usted pueda nuevamente recurrir a la promesa y decir: Dios lo ha dicho y yo lo creo, y así será en el nombre de Jesús. Es la fortaleza en medio de la espera. Escúchame bien, la palabra de Dios es tu fortaleza en medio de la espera. Pero esa espera no es para siempre, porque la esperanza tiene cumplimiento, la promesa tiene cumplimiento. Gloria a Dios. La Biblia dice: cuando viene el cumplimiento de la promesa, así que usted puede confiar plenamente en que lo que usted desea o lo que usted busca de parte de Dios tiene cumplimiento. Mientras tanto, ¿usted qué tiene? Tiene la palabra, tiene la promesa que le da esperanza en ese proceso. Gloria a Dios. Ahora, Proverbios 12:25. Solo 2 puntitos y terminamos. Mire, yo pudiera seguir predicando punto tras punto tras punto hasta que usted se vaya para atrás de tanta palabra, pero tenemos el tiempo limitado. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Congoja es sinónimo de tristeza. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra, ¿qué hace? Lo alegra. Escúchame, iglesia, la palabra de Dios es fuente de gozo. Diga: la palabra de Dios es fuente de gozo. Dígalo otra vez: la palabra es fuente de gozo. Cuando usted llena su corazón de la palabra, no hay forma que usted pueda permanecer en congoja, no hay forma que usted pueda permanecer triste, no hay forma que usted pueda permanecer apachurrado, no hay forma que usted pueda permanecer deprimido, porque la palabra lo alegra. La palabra le suministra el gozo de Dios en el corazón para que usted, escuche bien, experimente la felicidad que no procede de que todo le sale bien, sino procede de lo que Dios está haciendo en su vida, de la realidad de que usted y yo tenemos un Dios bueno, maravilloso, que nos ama con amor eterno y que nos extiende todos los días su misericordia. Den un aplauso a mi Señor, por favor. La buena palabra alegra el corazón. La buena palabra produce gozo. La buena palabra produce alegría. Llene su corazón con la palabra, exponga su corazón a la palabra, exponga su mente a la palabra, y no habrá forma que usted se pueda quedar deprimido. Yo no creo en cristianos deprimidos. Escúcheme, no que no suceda, sí sucede, pero no es la voluntad de Dios. Porque la buena palabra alegra el corazón. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Alguna gente no es fea, lo que le falta es alegría. El corazón alegre hermosea el rostro. Por eso usted ve que yo soy bien alegre. Se nota
que soy bien alegre. Aleluya. Hoy mi esposa, cuando nos... Ay, Padre Santo. Cuando veníamos le dije, qué bien te ves, qué guapa te ves. Y pudiera haber dicho, qué alegre estás, mi amor. Oiga, una persona molesta, una persona enojada, una persona frustrada por muy bonita apariencia se ve feo, ¿verdad? Gloria a Dios. Diga conmigo, no estoy feo, me falta gozo. Den un aplauso a mi Jesús. Por último, un punto que no puedo dejar de tocar. Salmo 107, verso 20. Escuche esto. La Biblia dice, envió su palabra. ¿Y qué sucedió? Y los sanó y los libró de su ruina. Tengo una noticia para ti, iglesia. Dios sana por medio de la palabra de Dios. Yo dije, Dios sana por medio de la palabra de Dios. Toda enfermedad sucumbe ante el poder y la autoridad de la palabra de Dios. ¿No veíamos en el verso anterior donde hablamos de liberación que Jesucristo dice, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos? No hubo necesidad de imponer manos, no hubo necesidad de orar por ninguna persona, porque Jesús entiende perfectamente el poder y la autoridad de la palabra. Y cuando Él habló la palabra de Dios echó fuera a los demonios, la palabra de Dios sanó a los que estaban enfermos. Y el pasaje que leemos lo confirma. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Se refiere al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Hay otro pasaje que dice, con plata y oro los sacó y no hubo en sus tribus ninguna persona enferma. ¿Por qué? Porque Dios envió su palabra y los sanó. Tú puedes ser sano, escúchame, por la palabra de Dios. Yo dije, tú puedes ser sano por la palabra de Dios. Tu fe tiene que crecer, tu esperanza tiene que crecer. Busca tu sanidad en la palabra y deja de tomar tanto chocho. Busca tu sanidad en la palabra. Persigue tu sanidad en la palabra. Apropiate de tu sanidad en la palabra. Cree que por su llaga fuiste curado, porque Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga, diga, por su llaga fuimos nosotros curados. Apláudale al Rey, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. La palabra nos sana. Mire todo lo que hace la palabra y muchos no la toman en cuenta. Mire todo lo que hace la palabra y algunos no la aman, no la buscan, no pasan tiempo de calidad en ella. Es tiempo de que eso cambie. Dile a tu hermano de al lado, es tiempo de que eso cambie. Es tiempo de que le demos a la palabra de Dios su peso, su valor, su importancia que merece. Porque Dios por medio de la palabra creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios dice en Hebreos 11, Dios creó el universo por la palabra de su poder. Y si la palabra tiene esa clase de poder, ¿qué no hará por nosotros, los que la creemos y la guardamos en nuestro corazón? Apláudale por favor a Jesús. Me santifica y sana todo mi ser, en abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios, dígalo, ponme la palabra ahí, tiene poder, me santifica y sana. Eso no lo dije. Todo
nos santifica la palabra. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más. Vamos a cantar una vez más. La palabra es lámpara a mis pies. Cántelo con nosotros, con todo su corazón. Ella es lumbrera siempre a mi caminar. Es pan de vida que nutre todo mi ser. Es mi fuente de amor, gozo y poder. La palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Es la palabra, escuche, lo que vence a Satanás. Dígalo. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra del Señor es la verdad. Me libera de las dudas y el temor. Es la palabra la que inspira nueva fe. Es mi fuente de amor, gozo y poder. Es mi fuente de amor, gozo y poder. La palabra es más dulce que la miel. La palabra es más dulce que la miel. Es para mí un manantial de paz. Es la espada del Espíritu de Dios. Es la palabra, escucha, lo que vence a Satanás. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor. Iglesia, les amo muchísimo. Que tengan un maravilloso domingo, una excelente semana. Y recuerde, aprendamos a vivir por la palabra de Dios. Amén. Coma la palabra todos los días. Le amo muchísimo. Bendiciones a todos.